Geo Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Muy buenos días, compañeros y amigos, coterráneos, jaboneros, vecinos. En el segundo día de este encuentro, que nosotros mismos nos hemos puesto de acuerdo para armarlo, para reunirnos, vamos a entrar a otra fase. Vamos a ver en el orden del día, Aristóteles y Alfonso Torres van a presentar. Aristóteles va a hacer una presentación del libro que habla de la vida de Guarionet, el padre de Aristóteles Borromeo Ponserrate, y Alfonso Torres, que fue quien hizo el prólogo del libro, va a intervenir. Terminado esa parte, entonces vamos a recoger, hacer un resumen de todo lo que expuso y si quiere hacer otras aportaciones con Cadino. Ahí terminamos. Entonces entramos con Lilín, con un tema ahí muchísimo más amplio, que con él terminamos el evento del día de hoy. Y ahí pasamos a un restaurante a comer todos juntos de forma unificada, en un restaurante que establezca Papo Cabrera como anfitrión, un Moreno Checho. Vamos entonces a recibir de una vez, vamos a recibir a Borromeo, estamos grabando, Ponserrate. Ven aquí. Sí, gracias Nelson Esteves, para los jaboneros Juan Bob. Este es el texto de mi padre Guarionet Erasmo Ponserrate. Se titula Versos Arrabaleros, Memoria. Este texto surge, estuve conversando con Alfonso y le dije que tenía unos cuantos poemas de mi padre, y me dijo, no, pero recopílalo y vamos a hacerle un homenaje a tu papá, porque allá todo el mundo sabía que él declamaba poesía cada vez que estaba en parranda con sus amigos, y que regalaba muchos poemas a sus amigos y se los dedicaba. Y me puse a compilar, hice una compilación con un cuchillito de palo en esta costilla de ese señor que está ahí, que se llama Alfonso Torres Ulloa. Y compilando conseguí incluso muchas cartas que él escribía al extranjero, a Radio Hilversum Holanda, a La Voz de los Estados Unidos de América, que se escuchaba mucho para la época de nosotros allá en Dajabón, una emisora evangélica de Haití que tenía unos programas políticos en español, también él le escribía allá, y a muchos amigos que estaban en el extranjero, y recogí todas las cartas e hicimos una compilación, memorias de sus poemas y de sus escritos, y es este texto, sin pretensiones, solamente rendirle un homenaje a mi papá, que el legado que me dio fue ser un hombre honesto, un hombre muy entregado a los amigos, entregado a las parrandas, a las libaciones, a las mujeres cabareteras, a las cuales le dedica muchísimos poemas del libro. De ahí viene el nombre de Versos Arrabaleros. Fue su vida, fue una vida bohemia, pero una vida también entregada al trabajo y a la familia. Y con este texto lo que queremos es rendir un homenaje a la memoria de un dajabonero que fue ¿cómo que se llama? Bonomía. Bonomía, así que se... Un ejemplo de bonomía. Exacto, gracias maestro. Un ejemplo de bonomía, que todo el mundo lo conocía, que todo el mundo lo apreciaba, y que fue un dajabonero, sin ser un intelectual, fue un dajabonero destacado para nuestra época de nuestra niñez, y estamos haciendo este reconocimiento poniendo a circular en el día de hoy Versos Arrabaleros. Alfonso. Es interesante conocer la vida de Guario. Uno lo trató, lo vio, convivió con él, y lo veía siempre en el trago, a él con los amigos.
Pero si uno no se sienta a organizar la vida de Wario, su estilo de vida y lo que escribió, no logra comprenderlo en su justa dimensión. Yo me pasé mucho tiempo bregando con Chío, que recopiláramos los poemas de Wario, los de Frank Montolío y otros bajaboneros que escribieron, como los de Bolívar y Sarubi, para hacer una especie de antología de poetas bajaboneros, pero la verdad que confiar en Chío es no confiar en nadie. No hubo manera, los propios cuentos de Chío. Sí, sí. Miren, Chío, Rubén Darío Villalona, tiene el dominio de la técnica del cuento corto y escribe bellísimo, pero es haragán, indisciplinado, se pasa la vida en la bulla. Pero Chío tiene un talento increíble, no, se lo digo con sinceridad, porque insistí mucho con él que dedicara tiempo a escribir y que publicáramos. Porque, miren, Chío es un maestro de la técnica del cuento corto. Hay unos cuentos de Chío excepcionales, en apenas párrafo y medio, cuentos cortos. Y es el tipo de cuento más difícil de escribir, el cuento corto, porque hay que tener una capacidad de síntesis, una capacidad de imaginación, y Chío la tiene, no quiso cultivarla. Vaya entonces mi homenaje a Chío en ese sentido. Como vi que por ahí no funcionaba la cosa, me pasé un par de años con Ponserrate, con Aristóteles, sobre el tema del Wario. Finalmente, presionado, es verdad, y aquí tenemos un trabajo de Wario, 345 páginas. Excepcional. Es verdad, Wario era un hombre del trago, de la alegría, de los cabarets, pero también era un hombre de mucho pensamiento. Aquí hay una carta de Wario Next Erasmo Ponserrate a Manolo Tavares Justo. Él era miembro del 14 de junio, fue a prisión, y cuando él sale de prisión le escribe a Manolo presentándole la renuncia al partido. Porque su madre, después de estar en prisión, le pidió que abandonara esos caminos. Y Wario le dice a Manolo en la carta eso, lo que le pidió su madre, y que siendo él hijo único, debía obedecerla. Y aquí está esa carta, a Manolo Tavares Justo. Bastaba con que él no volviera más a una reunión y se fuera. No, él presentó una renuncia formal. Lo que eran los hombres, las mujeres de nuestro tiempo, el sentido de la honorabilidad, de la responsabilidad. Él le presentó una carta formal de renuncia al líder del partido. Y aquí está la carta. Es una carta breve, pero por su contenido es excepcional. Entonces esa cosa hay que conocerla, hay que verla. Hay que ver una carta de renuncia de Wario a aduana. Él era el colector, trabajaba en aduana y en Dajabón, porque había sido nombrado en la Junta Central Electoral y él no podía asumir el otro puesto si no renunciaba primero. Porque era incapaz de recibir 2 salarios correspondientes a un mes cuando solo debía trabajar en uno de los 2 sitios. Entonces, independientemente, porque en esos tiempos el tema de que los hombres iban a un cabaret y que las esposas lo sabían o que podían tener una relación, una segunda base como el folclórico Alfonso Crisóstomo de Puerto Plata hizo popular. Pero sin embargo, a pesar, porque esa era parte de la realidad nuestra en términos sociológicos, la seriedad no traspasaba más que esos límites que eran posibles, porque eran de alguna manera generalmente aceptados, y lo digo entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vean estos documentos de Wario, cómo él trascendió a Dajabón, esa comunicación con una radioemisora de Holanda, de Estados Unidos, de Argentina, y le respondían. Y los cursos que hizo por correspondencia, esa preocupación que... Wario fue un intelectual. Hay que ver el lenguaje que Wario usa y el que usó frente a nosotros. Pero además, si ustedes recuerdan a Wario, el sentido de respeto que nos tenía a todos los muchachos, y conversaba con nosotros y nos daba consejos. Entonces eso hay que mirarlo. El lenguaje, el dominio que tiene de la palabra, cómo escribe. Wario fue un hombre formado, enteramente formado. Y Wario, que era un hombre de cabaret, ustedes se sorprenderán, y un hombre del trago,
se supone que no, y un hombre formalmente casado, y sin embargo hay un poema por ahí, lo marqué ahora cuando Ponserrate hablaba, de Guario Nex, Erasmo Ponserrate, que era un hombre de vida alegre, porque lo era, y no porque lo diga yo, porque todos lo vivimos, y lo dejó todo escrito, sin ningún pudor. Él dejó artísticamente escrito lo que fue todo el discurrir de su vida. Entonces, un hombre de esos tiempos y con esa práctica, uno pensaría que no se amargaría por una mujer de esa vida, ¿no? Y aquí hay un poema de Guario, Traicionera, él titula este poema, está en la página 115. Traicionera mujer de raros ojos, vagabunda de besos venenosos, de olores que exhalas nauseabundos, como el lodo podrido de un pantano. Y los besos insanos que me dabas, de esos labios punzantes como espinas, que inyectaron el veneno contagioso en cada libación de copas y de tus besos. Es amargado que está, porque ¿qué resultó? Que herido, Guario fue donde ella en un momento dado, y es con una mujer borracha. y entonces ella no lo recibió, y Guario era un hombre muy contento, muy contento. Ella no lo recibió. Tenía otra, tenía otra, y entonces Guario se sintió despechado, se amargó, pero esa cosa él la dejó escrita, y con un lenguaje crudo, pero con todo el dolor y la rabia del mundo. Porque él no podía admitir, con su nivel cultural y su desenvolvimiento, y fijo allí, que le dijeran no. Que lo engañaron. Y entonces, ¿cómo él lo deja escrito? Lo engañaron como un niño. Miren, y cuando Aristóteles puede conseguir todo esto, es seguro que él escribió el doble o el triple de lo que aquí se puede conservar. Y el estilo de su carta, a ver si tengo acá la de Manolo. Interesantísimo. Señor Manolo Tavares Justo, presidente del Comité Central del 1J4 Santo Domingo, fechado en Dajabón, febrero de 1963. Distinguido señor presidente, por medio de la presente, tengo a bien renunciar irrevocablemente del partido político 14 de junio, debido a que he podido constatar, después de mi salida del presidio, que no quiero encontrarme inmiscuido en actividades políticas de ningún género, cumpliendo con una petición que me hizo mi querida madre, Adelina Encarnación Ponserrate, ya que soy su único hijo y tengo que obedecerle. Y renuncia al 14, pero lo hace formal, un hombre respetuoso, profundamente respetuoso. Bastaba con que se fuera y lo hace por escrito. Ese era Guario Ponserrate. Hay otra carta de Guario a Pío Castro Villamán, que era director interino del Liceo de Dajabón en el año 64, pidiéndole, él ya era bachiller en ciencias físicas y naturales, pidiéndole tomar por la libre los exámenes correspondientes al cuarto año de bachillerato de filosofía y letras. Y le ofrece el calendario en la misma carta de en qué fecha va a tomar los exámenes de esta materia, esta, y en qué otra fecha va a tomar los otros exámenes. Era un hombre estudioso, muy estudioso y muy trabajador. Inteligente. Muy inteligente, con una buena formación. Guario era un hombre que se leía los clásicos. Fino y bohemio. Cuando usted ve su texto, está entendiendo que era un hombre que se leía los clásicos. Además, la figura que maneja. El nombre de Aristóteles y de Temístocles no viene por casualidad. Eso es griego puro. Es porque viene de una cultura. Entonces, un hombre que trabajó taquígrafo, mecanógrafo, excepcional. Trabajó en la gobernación, en agricultura, en la Junta Central Electoral, en aduana. Siempre trabajó en su vida y en la platería. Aquí hay elementos de carácter sociológico que es una gran contribución para estudiar la historia de Dajabón. Hay un gran aporte. No solo en los poemas, porque los poemas los retratan de cuerpo entero y retratan situaciones de Dajabón, del Dajabón de entonces, no solo retratan a Guario, sino además en los demás textos. Por eso lo incluimos todo, porque es una especie de memoria de Guarioné Erasmo Ponserrate. No es que Aristóteles escribió de su padre, no. Aristóteles compiló todos los documentos. Eso está íntegro ahí, lo que Guarioné Ponserrate escribió.
Nelson me manda ya a terminar. Yo digo, entre otras cosas, en el prólogo, cosa muy breve. Guario, un poeta nato, vivencial, descubierto y de proclamas beventinas. En su oda a la mujer cabaretera, canta desde la ebriedad luminosa. Baila ebria de vino en la noche del alegre cabaret y canta el maraquero entre lúbricos sones la canción El Manicero. Ese es otro texto, no es el que yo le leí. Hay varios cantos de él a la mujer cabaretera. Vale, porque es natural que el hombre que andaba día tras día bebiendo y en ese mundo tan alegre sintiera despecho en algunos momentos. Y él como ser humano lo vivió, pero no solo lo vivió, tuvo el valor de dejarlo escrito como un testimonio. Y van a encontrar en este texto, en este libro, que Aristóteles era su hijo preferido. Él no lo negó, no es que lo proclamó, pero cuando usted analiza los textos, la cantidad de textos que ha dedicado a su hijo adorado y al hijo que le dedica con amor un texto, Aristóteles era como el hijo consentido, aun cuando era el primero. Debía ser Titi, que era el más chiquito. Hay un poema de Guario, Cuando yo muera. Cuando yo muera, que en mi tumba florezcan claveles, que se acerquen a besarlos mariposas y caigan sus pétalos al viento como bellas estrellas luminosas. Y al retemblar mi cuerpo en ultratumba, cuando visiten mis amigos mi postrera morada, les pido que con copas en las manos brindéis por mí, oh amigos, camaradas, y entonces decidme un dulce adiós al despedirse. Y entre libaciones, copas y copas, pedidle al dios Baco que al entrar al cementerio visite mi triste tumba abandonada y me lleve una copa en sus manos. Eso es, eso es Precioso. precioso, Es un tremendo profundo, poema. Construido. tremendo poema. A esto Titi tiene que ponerle música desde el piano. Poncerrate, si la tumba se conserva, si ustedes la localizan, debemos ir a entregarle este libro a Guario, leer poesía, y yo soy capaz de beberme 1 o 2 copas de vino frente a la tumba de Guario, aunque solo vayamos 5 o 7, lo que podamos, seguro. y vayamos a rendirle un tributo a Guario como él lo pidió. Seguro. No tenemos constancia de si Leo Burgo, Nomura, Cheri Jiménez, Cheri murió. Giordano Landrón y los demás Nuná. fueron. Nuná había muerto. Nuná murió hace muchos años, con apenas 30, 29 años tenía Nuná y Julián. cuando lo matan. Hay un poema, para que vean un poco la luminosidad en términos del pensamiento de Guario, El carcelero. Poncerrate lo leyó en días pasados y lo hizo como el hombre del teatro. Yo no lo puedo hacer como él lo hizo. Él es del teatro, yo no. Carcelero, abra la puerta. ¿Quién es que manda, señor? El fusil, la bayoneta. Mi efigie es un talismán. Voz que se oye cantar con el eco de las paredes. Abra la puerta, señor, que va a cantar el poeta con su timbre de voz vibrante. Voz que plañe el dolor como el viento a las palmeras. Era su canto un trinar de ruiseñor en primavera. Cayó su voz el poeta y al despertar de la aurora se escucha tremendo el tropel de un brioso corcel. Y por ahí sigue. Este es un libro que todos los jaboneros deben tenerlo. Por lo menos los que conocieron a Guario, los profesores de literatura en los 5 liceos que hoy hay en Dajabón deben inculcarle a los jóvenes que están en el bachillerato, sobre todo en tercero, que le pasen los ojos a este libro. Nosotros los jaboneros tenemos el compromiso de recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo. Y estos esfuerzos se enmarcan en esa tesitura. Le pedí a Poncerrate que sacara 8 o 10 ejemplares para traerlo hoy acá. Me dijo, Alfonso, no hay tiempo. Digo, eso fue el jueves. No, el jueves en la tarde, en la noche. Digo, vete mañana donde Viquiqui y dile que digo yo que te haga 10 o 12 ejemplares hoy mismo. Mañana mismo, ¿no? Y el viernes Viquiqui sacó 10 ejemplares de este libro.
como son muy pocos, el costo se dispara. Entonces le dije a Poncerate, no, los que estén interesados en estos 10 primeros ejemplares, los vamos a conocer en este colectivo selectivo, te reembolsan el dinero que se pagó a Vicky, que fueron 600 pesos. Y entonces, bueno, ahí está el libro. Ya Villalón adquirió el suyo. Pero queríamos darle a conocer un poco el pensamiento de Guario. Porque uno lo vio, como eso que yo decía. Pero ahí está el Guario auténtico. Un hombre enteramente de jabonero, enteramente de la cultura, enteramente bueno, pero mucho más enteramente alegre. Gracias. Bien, con esta intervención de Alfonso Torres, le pedimos la presentación. Esta ha sido una puesta en circulación de un libro interesantísimo sobre un hijo de Dajabón, sobre un padre de nosotros. Papo Cabrera está levantando la mano. Vamos a ver, Papo, al respecto. Si yo quería, tal vez la dimensión de estos encuentros, en la medida que se desarrollan, podemos irla comprendiendo. Me viene a la memoria de por qué esto es una generación única. Única porque ahí están los ejemplos. El ejemplo de Guaro es el ejemplo de Zacarías, es el ejemplo de Caunabo, es el ejemplo de Emilio, es el ejemplo de mi padre. Por eso somos únicos. Si analizamos o nos analizamos nosotros mismos. El ejemplo de Doña China, mi mamá. De China, y papá. Doña China. Con su esposa, la esposa Si de nos Babá. analizamos nosotros mismos, Dicen que Babá ha muerto, Babá no ha muerto nada. Míralo ahí. Está usted buscando me acusa de anequita a mí, pero ustedes son peores que yo. Y el coronel Zacarías. Si nos analizamos nosotros mismos en función y en comparación con nuestros padres, para con nuestros vástagos, somos diferentes. Nuestra conducta y nuestra cultura frente a nuestros hijos son diferentes a las de ellos. Haciendo análisis retrospectivo de esto. Yo soy diferente a mi papá para con mis hijos. Tratamos de hacerlo lo mejor, pero las circunstancias y la misma vida Son diferentes. nos traicionan. Por eso me conmueve el asunto de Guaro. Y cuando miro a Aristóteles, lo miro a él. Bien. Bien, con esa intervención de Papo despedimos este tema, que fue una humilde puesta en circulación, y no humilde, una presentación de un libro con un alto contenido literario y que recoge lo que es la vivencia de Guario y a través de Guario a Zacarías, Arismendi, todo está Caunabo. Bueno, con esto también recibimos ya formal a Arismendi Marcelino, que dimos por descontado su participación en esta actividad. Lo mismo que Diomedes Tevez, Ginjo, mi hermano. Se integran a ella, entonces, Moreno Checho, el doctor Moreno Checho, Francisco Martínez Esteves. Checho, un gran médico de Dajabón que se ha radicado en esta región, lo que es La Vega, Puerto Plata, San Francisco y altamente Santiago, altamente conocido en el área de la medicina. Bueno, Vamos a buenos días. Yo no quiero empezar mi participación de hoy sin sentirme agradecido de poder participar en este homenaje a Guario, que fue mi amigo. No fuimos compañeros de trago porque yo no era de su liga. Yo no, todavía yo era un muchacho cuando eso, exacto. Pero ya en mi madurez, ya cuando yo estaba terminando mi carrera, que iba a Dajabón, llegué a juntarme con él y a compartir con él en algunos sitios.
Y de ahí aprendí una famosa frase que él decía cuando quería un trago. Y yo se lo he dicho a Aristóteles un par de veces aquí. Decía, dame un chinolazo. Y eso quería decir, dame un trago. Entonces, pero ese era su lenguaje. Pero era un personaje interesante. Yo, ahora que hablamos de un personaje tan valioso como Wario, el otro día Emerson Soriano, mi amigo y hermano, Cacón, que no pudo venir, el otro día nos pusimos a hacer un recorrido por todos los personajes de Dajabón. Y ahí salió a relucir Pedro el Tuerto, Pinín, Mazorca, Joín, Baldó o Valdés, Dominguito, Poloché, bueno, todo eso. Emilio Pelota. Quizás yo hago una sugerencia, aprovechando ese ejercicio que hicimos Cacón y yo, quizás ese es un elemento que se podría incluir en lo que ustedes piensan compilar. Eso está, Bernardino. Ya está, contemplado. Excelente. Porque Dajabón tiene una pléyade de personajes interesantes que vale la pena recuperar. Bueno, retomemos un poco el hilo de lo de ayer. Ayer nos quedamos hablando de la parte cultural. Yo lógicamente no fui un gran cultivador de la parte cultural, aunque fui miembro de la poesía coreada. Y yo era declamador cuando estaba en el Colegio de la Altagracia. Aún en el liceo llegué a declamar en alguna ocasión, pero fundamentalmente cuando estaba en el Colegio de la Altagracia era un gran declamador. Y no solo eso, sino que mi fama como declamador corrió. Y cada vez que había un reinado, a mí me invitaban a declamarle a la reina. En la mayoría de reinados que había, ya yo era una, como dicen, una postalita repetida porque me buscaban para que fuera el poeta de la reina. Y bueno, unas veces lo escribía yo, la mayoría de veces lo escribió don Armando Rivas, que era un personaje fabuloso de Dajabón. Y que yo creo que también personas como don Armando Rivas, Doña Chea. ¿cómo? Doña Chea, su esposa. Doña Chea, su esposa, Doña Chon, Nelito Cordero, Sisto González, el doctor Chompi, su esposa Doña Oliva Villalona, son personas que han hecho muchos aportes a Dajabón y que de alguna manera deberían encontrar un rincón en esas recopilaciones. Hago mi modesta sugerencia para que lo puedan tener en cuenta. Bueno, entonces ayer hablamos de la poesía coreada y de la tuna que llenaron una época en Dajabón, esa época de los 70. La tuna era una agrupación que cantaba hecha a imagen y semejanza de las tunas españolas. Eso viene de una costumbre española. Sí, las rondallas españolas que todavía existen. En España todavía usted ve tunas y coros con tajalanes, con gente de 70 y 80 años cantando en un coro o en una tuna. Pero eso es una cosa cultural, ¿verdad? Y ellos lo cultivan mucho y lo aprecian mucho. Bueno, pues en Dajabón se hizo, de la mano del padre Guido Arteaga, se fundó la tuna y después se fundó la poesía coreada, como contaba ayer, Manuel Ignacio Peralta, Nacho Peralta, dirigió la poesía coreada y Salvador Ramírez, alias Chuchi, dirigió la tuna. Y eran dos artistas fabulosos de Dajabón, finos. Escúchame, Caribe, Chuchi y la hija Mojito. Luchi García. Luchi García eran los dos dirigentes de la tuna. Sí, es verdad. Pero el artífice, el organizador,
era Chuchi. Lindoso y Luchi eran participantes destacados, así como lo fueron los Bejarán, pero el cerebro ahí para eso era Chuchi, de las ideas, porque Chuchi era un tipo muy innovador, muy ingenioso, y por eso tenía el lugar que ocupaba en el carnaval. Él era, digamos que, el rey del carnaval de Dajabón siempre. Y todas las comparsas de él ganaban siempre el primer premio en el carnaval que se hacía en el club, porque hacía unas comparsas bellísimas. Y luego iba a competir al carnaval de Montecristi y allá llevaba sus comparsas. Dajabón y Montecristi siempre tuvieron una rivalidad que ya casi hoy en día no existe, pero en mis tiempos esa rivalidad existía. Y en gran medida venía por los toros. Hay que reconocer que Montecristi ofrecía un espectáculo más sangriento, más cruel del juego de los fuertes y los toros, pero era más divertido. Todos recordamos los toros de Montecristi, era más divertido, un poco sádico, podemos decir, y cruel, pero era divertido y uno lo disfrutaba, la muchachada lo disfrutaba. Y uno se mataba los domingos de febrero por ir a Montecristi. Y entonces después eso se fue trasladando también a Dajabón y los toros fueteaban en Dajabón, ahí en la Presidente Enrique, cerca de mi casa, en la esquina de donde estaba el Maribel, ahí en esa esquina que estaba el bar de Margarita, que es un bar emblemático de Dajabón, muchos de ustedes quizás no lo llegaron a conocer. La libertad. El bar Libertad. Margarita ya está retirada, está muy anciana, la pobre. Pero está viva, sí, está viva en Nueva York, me han dicho, que está en un home en Nueva York. Pero ya está retirada, pero llenó toda una época en Dajabón. Esa época bohemia, esos grandes bohemios no salían de ahí del bar de Margarita. Aunque fueran a tener para allá, para donde Julio. para el Nuevo Can. Y para donde Chimina. Exacto. Mina. Pero en el centro del pueblo estaba el bar de Margarita. Bueno, en el aspecto cultural, posiblemente esos sean dos de los eventos más destacados. Hablamos de los aguinaldos que se daban en diciembre, que se levantaba la gente por la mañana, a las 4:30, 5 de la mañana, y recorrían las calles cantando villancicos. Y entonces se comisionaban varias casas que debían recibir a los que cantaban los villancicos y le brindaban jengibre, chocolate, jengibre. Después le incorporaron pan y era casi un desayuno en muchos casos. Pero era una bella tradición. Yo les digo, todavía yo estaba en la universidad y yo me pelaba, añoraba que llegara diciembre. Desde que llegaba diciembre yo arrancaba para Dajabón. Pienso que todos ustedes hicieron lo mismo. Y sobre todo por participar en esos villancicos. Eso implicaba que había que levantarse a las 4:30 de la mañana y a las 5. Porque a las 5:30 ya andaba Purito Blanco, era el que organizaba eso. Y él andaba en el jeep del padre, llamando a la gente a levantarse y después ya salía el grupo. Ese era uno de los aspectos interesantes. Desde el punto de vista religioso, había otra costumbre que ayer la mencionó. No, yo quiero hablar de las procesiones que se daban en Semana Santa. En Semana Santa el Viernes Santo, habían dos grandes procesiones. Las mujeres salían del hospital y los hombres salían del Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola. Los hombres portaban a Jesús el Nazareno y las mujeres portaban a la Virgen Dolorosa. La Dolorosa. Y se venían haciendo las estaciones del Vía Crucis. Pero eso estaba sincronizado
para que la cuarta o quinta estación, que se llama Jesús encuentra a su madre, coincidiera en el momento en que se encontraban las dos procesiones. Y ese momento se producía frente a Los Regalados. Ahí en la esquina de Antonio Carrasco y Los Regalados, en esa esquina se producía el Santo Encuentro. Ahí era que yo me levantaba. Bueno, ya hace rato que todos nosotros veníamos levantados en la procesión. Yo me levantaba. Los hombres, bueno, yo nunca pude salir del colegio agrícola, porque eso había que salir de allá a las 4:30 de la mañana. Yo tenía por costumbre interceptar la procesión de los hombres ahí, frente a Los Regalados. Cuando se producía el Santo Encuentro, yo salía de mi casa, venía por ahí, por la Marcelo Carrasco, doblaba la calle ancha y ahí los atrapaba. Bueno, esa procesión, después del Santo Encuentro, tanto Jesús el Nazareno con la Virgen Dolorosa, entonces marchábamos todos juntos hasta la fe, hasta el Cristo de la Fe. En el Cristo de la Fe hay una gran cruz, o 3 grandes cruces. Me acuerdo que esas cruces las trajo mi papá de Santo Domingo, de Santiago. Y la transportó porque tenía una camioneta que viajaba a Santiago y llevaba carga. Y ahí terminaba la procesión. Entonces allá en el Cristo, la gente subía hasta allá, el Padre daba la bendición, no se ofrecía misa. Recuérdense que los Viernes Santos no hay misa. La última misa de esos días es la del Jueves Santo. Entonces, el Padre hacía una ceremonia breve y ya de ahí todo el mundo se desperdigaba y regresaba al pueblo. Y yo les digo, no había distancia más lejana que ir del pueblo a la fe, señores. Cuando uno es muchacho, lo que es. Y ese día a todo el mundo se le hacía corta la distancia del pueblo a la fe. Porque como era una multitud, uno iba entre la multitud y cuando uno venía a ver, ya uno llegaba al barrio, llegaba al pueblo. Y viceversa, llegar a la fe también era así. Pero señores, ir a la fe, eso era una cosa lejísima. Hoy en día cuando yo voy a Dajabón, yo veo que yo entro a Dajabón, paso Inespre, estoy en la fe y cuando yo vengo a ver, estoy en el antiguo chequeo. Digo, Dios mío, ¿pero y qué fue? ¿Y esto si lo acortaron? No han acortado nada. Es que nada más son 400 metros. Y uno creía que eso era Y uno creía que eso era una inmensidad. Yo hablaba con Emerson de lo grande que para nosotros era la pared del correo. ¿Se acuerdan de esa pared? Sí, la pared. Subir ahí frente a Doña Victoria, la pared del correo, y tirarse al otro lado, al patio del correo, eso era una de las grandes aventuras que hacíamos nosotros. Había una gran mata de laurel y había mangos. Pero esa es la gran abertura y la gran victoria de uno, era lograr saltar eso. Y caminar por el bordecito afilado ese que había. Esa era otra de las peripecias que se hacían en Dajabón. Para que agregue ahí, como tú estás hablando de procesión, en ese capítulo, lo podemos completar, ahí hay que agregar el elemento de la procesión los 21 de enero, a Loma de Cabrera a pie, 14 kilómetros, y la quema del Judas, que después desapareció. Gracias, Dani, por ese recordatorio. Sí, Dani recuerda la procesión que se hacía, y se me ocurre otra más aparte de esa, que se hacía para llegar a Loma de Cabrera el día de la Altagracia. Se salía el 20 en la noche de Dajabón. En procesión, eran 21 kilómetros, o son 21 kilómetros, y eso lo hacía la gente a pie. Al principio era muy devocional, la gente iba muy recogida, después lo convirtieron en una parranda. Entonces los borrachones que siempre lo dañan todo, integraron. Llevaban su pote a la procesión y llegaban prendidos a los Cabrera. Eso era parte de eso.
Pero hay otras procesiones que se daban, esas eran esporádicas porque se daban en las épocas de sequía. Ah, sí. Eran unas procesiones, Velas. se caminaba en dirección a Loma Cabrera, eran plegarias, y se cantaba aquel famoso canto, que cruz tan pesada, tan largo el camino. Los cuartos en la calle, se lo robó Cristo. Pero la gente le sacó muchísimas variantes a eso. También decían que cruz tan pesada, tan largo el camino. Si no me la quitan, la traigo aquí mismo. Pero eso eran cosas, Eso era la cruz. inventos. Sí, pero eso era un sacrificio. Y se cantaba a San Isidro Labrador. Quita el agua y pon el sol. Quita el agua y pon el sol. Quita el sol y pon el agua. O quita el sol y pon el agua. Que era el patrón de los agricultores. Y Y de los entonces, cabos de agua. y se le pedía a él que mandara el agua. Y eso cada vez que había sequía, sobre todo en esa época, ¿qué época normal de sequía? Febrero, marzo, que coincide con la cuaresma. Esa época se hacían esas procesiones. Yo me acuerdo, yo participaba en casi todas. La única que yo nada más aguanté una vez fue la Loma Cabrera, de ir el 20 a Loma Cabrera. Nada más aguanté una vez. Ya al siguiente dije, ay, no. Yo llegué molido a Loma Cabrera con 21 kilómetros. Murió muertecito. Que fuiste acompañado. No, bueno, uno buscaba la forma de ir acompañado. Por eso se hizo más llevadera. Pero eran 21 kilómetros, señores. De 21 kilómetros, una Hasta caminatica. para cualquier atleta. Una caminatica. Es una caminata. Bueno, entonces, esos son elementos muy importantes en Dajabón. No quiero olvidar, en mis años infantiles en el Colegio de la Altagracia, se hacían veladas, una manifestación cultural que ya ha desaparecido. Claro, el arte se ha sofisticado. Sí. Hoy en día te hacen presentaciones artísticas, le llaman, pero eso le llamaban velada. Y ahí era que descollaban todo el que tenía algo de talento. El que sabía declamar en una velada, declamaba. El que sabía cantar, cantaba. Y el artífice de la velada era precisamente Purito. Y se hacían en el Colegio de la Altagracia, en el patio central del Colegio de la Altagracia, por mucho tiempo. Después ya se trasladaron al salón parroquial en algún momento, pero siempre fueron ahí en el Colegio de la Altagracia. Las veladas son las grandes precursoras de las actuales presentaciones artísticas. Solo que no había no era la formalidad de ahora. Claro, había un locutor que presentaba, pero no había una orquesta, nada. Todo el mundo era amateur, o sea, alguien que tocaba la guitarra y acompañaba a alguien cantando y así. Pero era impresionante la cantidad de personas que aparecían y personas mayores que cantaban y declamaban, que uno se quedaba con la boca abierta. Doña fulana, y doña fulana canta. Y uno Eso era una especie como de karaoke para esa época. Sí, era el karaoke de esa época. Entonces, esa gente se desinhibía y cantaba, y una vez hasta decía, mucha de esa gente eran personas marginadas, sin embargo, en esas ocasiones iban, se armaban de valor y cantaban. Y la gente los aplaudía porque el talento la gente lo reconoce. Y así. Esas eran las manifestaciones culturales así que yo más me recuerdo. Otra manifestación importante eran las famosas caminatas del poeta Montolío. Para las fechas patrias, la restauración de la República, el 27 de octubre, que es algo que debería de alguna manera recogerse. El 27 de octubre debía ser feriado en Dajabón y debería ser una gran celebración. Batalla de Belén. Esa es la batalla de Belén. La gran batalla. La gran batalla de Belén, que es una batalla tan gloriosa que está hasta en el himno nacional. Se está grabando.
O sea, Dajabón jugó un rol muy importante en la independencia, en la consolidación de la independencia y en la restauración. Y todo eso está en el himno nacional. Cuando ustedes oyen la versión completa del himno, Sí. van a oír a Beler y Capotillo. Beler y Capotillo y Sabana Larga. Bueno, entonces, para esas fechas patrias, Montolío salía en un caballo y al estilo los romanos leía un edicto. Los romanos le llamaban edictos, pero ya en la época de Montolío le llamaba, a veces le llamaba edicto que él mismo escribía para la gobernadora o el gobernador de turno. Y en esa era una exhortación del gobernador. Me acuerdo que siempre empezaba con provincianos. En el día de hoy que celebramos un aniversario más de la batalla de Beler o de la batalla de Sabana Larga, que es otra efeméride dajabonera, o la restauración de la República. Y Montolío iba de esquina en esquina en su caballo. Y la muchachada corría detrás de Fran Montolío. Es un espectáculo. Montolío frenaba su caballo en la esquina. A veces el caballo levantaba las dos patas delante. Exacto, y relinchaba. Y eso era el aplauso, ¿no? Y ahí arrancaba Montolío. Con provincianos. Y leía un tremendo discurso que era una exhortación de la gobernación provincial. Esa estampa yo me acuerdo muy a menudo y me acuerdo con mucho cariño. Por ejemplo, el otro día que fue el 27 de octubre, yo me acordé de esa fecha porque si bien no se hacía una gran celebración, pero era proverbial la salida de Montolío el 27 de octubre. Sí. Enfoca el asunto de los cánticos de la escuela como aspecto cultural. Ya. Miren, una de las tradiciones, gracias, Juan Andrés, Papo Chefua. era el canto en la escuela. O sea que en la escuela nos enseñaban a cantar. Como yo estudié primero en el Colegio de la Altagracia, ahí había un maestro que fue maestro nacional, era una autoridad. Después fue que yo supe que ese que había sido nuestro maestro de canto en Dajabón era una autoridad a nivel nacional, don Susano Polanco se llamaba. Y cuando yo llegué a la capital... Estudió en Milán. La escala de Milán. Era del que alguien hablaba anoche. Anoche era de Susano Polanco. Y ese fue nuestro profesor de canto. Y nosotros, en el Colegio de la Altagracia, por la mañana, en el patio central, un patio central grande que tiene el colegio, ahí se formaban los cursos y entonces se subía la bandera y se cantaba el himno nacional. Y entonces en la tarde, a las 4, cuando terminaba la tanda de la tarde, entonces había un cántico que decía: terminamos felizmente y la noche ha de llegar, corramos con alegría a esperarla en el hogar. Ayer la entonamos un poquito. Levantemos las miradas. Fue otra. La de ayer fue otra. La de ayer fue otra, ¿no fue esa? Y esa también. Sí, la yo cantamos pensé que ayer la habíamos cambiado. cambiado. Bien, eso se cantaba, pero además, y ahí conocí yo a don Susano Polanco, la mayoría de esas canciones, los himnos patrióticos, los himnos a Duarte, a Sánchez y a Mella. Señores, yo hasta el día de hoy me sé todos esos himnos. Teníamos que aprenderlo. Y a la hispanidad. Cuando Canto yo de oigo cantar el himno de Mella, que era el que más me gustaba, yo lo entono, porque yo me lo aprendí todos. Sánchez glorioso, Varón ilustre, que no supiste jamás hollar los actos sanos de patriotismo que levantaron el patriolar. Genial. Canto de amistad. De buena vecindad,
Unidos nos serán eternamente. A la hispanidad. Esa es la hispanidad. Entonces, pues, Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador, Norteamérica, México y Perú, Santo Domingo y Panamá son hermanos soberanos de la libertad. Genial. Y yo escuchándolo a ustedes, me remonto a que todo eso tuvo su origen. En el colegio iba don Susano Polanco y había esa costumbre de cantar todos los signos patrios. Y el himno nacional y los signos de cada uno de los padres de la patria, el de la hispanidad, etc. Completo el himno nacional. Completo el himno nacional. Y en la escuela José Ramón López, el profesor de música era Patín. ¿Se acuerdan de Patín? Claro. Era ¿Cómo no Patín. recordar? Pero en el colegio yo tuve a don Susano Polanco, que yo no sabía quién era. O sea, era muy famoso en Dajabón. Las personas mayores lo respetaban mucho. Pero señores, cuando yo llegué a Santo Domingo a estudiar, que yo oía en la televisión hablando de don Susano Polanco. El abuelo del difunto Augusto. Ajá. Augusto Polanco. Y yo le decía a doña Elena Medina donde yo vivía, pero ¿y ese don Susano no es el que estaba en Dajabón? Dice, ese mismo. Y él vive por allí, me decía doña Elena, él vive por allí cerca. Y un día me lo enseñó. Él iba caminando. Digo, sí, míralo ahí, que sé yo cuánto. Y ella lo voció, don Susano, y él vino y nos saludó. Y entonces yo lo saludé. Digo, usted fue profesor mío. Bueno, no era mío en particular, sino de mi generación. ¿Dónde? En el colegio de la Altagracia. Sí, yo iba mucho al colegio de la Altagracia. Bueno, entonces, eso era muy bonito. Otro detalle importante que hacía, que se fue perdiendo y lo acabaron de fuñir cuando construyeron la fuñida urbanización en el Cerro Belén. Se hacía una marcha de la ciudad, no sé en qué. Todas las escuelas. Todas las escuelas, era para el 27 de marchábamos, no, para el 27 de octubre. Para la celebración de Belén. Y en la fortaleza de madera que había ahí, Exacto. ahí se hacía un espectáculo. Yo lo y recuerdo. cada una de las escuelas tenía que presentar algo. O sea, exactamente. Eso era algo Eso era de rigor, sí. que yo no sé por qué razón Con esos lazos. Desapareció. Con esos lazos. no cogieron Es que desde que cogieron Se eso lo con el vendieron. gobierno de Jorge Blanco, Sí. desde que construyeron la urbanización, eso se dañó porque eso era una gran sabana. Perdió. Ahí. Entonces eso perdió el encanto desde que metieron todas esas Es casas. el Cerro de Beler, donde Sí. se libraron la batalla, Claro. ahí fue. Que ese Cerro de Belén ahora está sepultado en medio de la urbanización. Sí, Así. todo, Hay una ya, placita, alrededor una todo. vaina. No, ya, Todo ya. Porque alrededor. ya eso Ya. se perdió. Ya. No, y ahí habrá que hacer Pues ahí instalaciones también, íbamos, porque debe haber alguna cosa. y yo me acuerdo que se hacía el juramento a la bandera. ¿Se acuerdan del juramento a la bandera? Juremos todo a la bandera nacional, Sí. etc. Ese día se subía allá al Cerro de Belén. Todas las escuelas, como dice Lili, subíamos allá y se presentaba, cada escuela tenía que presentar algún número. Eso era una tradición en Dajabón. Eso se perdió desde el momento en que hicieron la urbanización esa, que yo no sé a quién se le ocurrió la geniosa idea, la genial idea de hacer esa urbanización ahí. Y convencieron al presidente de turno y la construyeron y se fuñó eso para siempre. Y para el 27 de febrero, entre liceo y escuela, se hacía un concurso. El que mejor redactara un episodio de la historia De la independencia. de la independencia. Sí. Todo eso se hacía allá en Dajabón. Yo llegué a preparar un libreto basado en el Cristo de la Libertad que presentamos en el liceo para una de esas fechas. Cadino, es bueno enfocar, que tú enfoques la solemnidad
el aspecto de la religión que había cuando el bautismo y la confirmación, la solemnidad que había, que te trancaban, a ti te confesaba el padre antes de hacer la primera comunión, no te dejaban salir, a que no dijeran malas palabras. Enfócate en ese aspecto. Purito El Purito sabe más que yo. Purito lo maneja mejor. Y puede narrar mejor esa parte. Mejor que yo lo viví, pero creo que Purito es el más indicado. A mí, la última confesión que me hizo el padre, que yo confesé todo, yo tuve que, me trancaron de las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana, que era la mesa para... Pero tú hiciste algo grave, que tú te trancó a ti. No, que era la Que no volviera a tradición, hacerlo. era la tradición del pasado. A ti te daban un curso que duraba un mes. Y a los padrinos Yendo- también. Para prepararte, sí. Era un mes yendo a la iglesia 2 horas por la tardecita. Y a los padrinos también. Por la tardecita. Entonces, cada día tú tenías que ir narrando, tenías que ir narrando tus travesuras, porque los padres estaban conscientes de que los niños Limpiándose. cometíamos travesuras y cometíamos, ¿cómo se dice?, contra la madre y el padre, porque es un asunto de efervescencia juvenil. Entonces, ellos te iban sacando la información, tú ibas confesándote, pero entre la última confesión y la primera comunión había un espacio de una noche, una tarde con una noche, pero tú no podías pecar. Tenías que ir intacto, tenías que ir puro, Limpio. tenías que ir limpio. Entonces, si no estaba limpio, no te confesaba el padre, te preguntaba que usted cometió algún sacrilegio o algo durante la noche. Yo viví eso. Es un mal pensamiento, ¿no? Sí. Un día yo con 12 años, Ok. dije confesándome, compadre, ¿y qué? Perdón. Bueno, Vamos a seguir. vamos a centrar. redondear. Sí, Bueno, sí, yo pasamos creo con- que ya esos eran elementos sueltos que yo quería no dejar de tocar. Toqué lo del miércoles de juventud, toqué lo de tuna y poesía coreada y las procesiones, que eran manifestaciones culturales. Yo creo que por mi parte ahí yo, dentro de mis modestos recuerdos, he podido contribuir un poco a lo que ustedes aspiran a hacer. Muchas gracias. La amplia participación que tuvo con nosotros todo el día de ayer y en el día de hoy, el compañero, el hermano, jabonero, vecino, Bernardino Contreras, doctor Cadino. De manera que para nosotros ha sido de gran satisfacción. Paremos, 3 minutos. Si seguimos la tradición española, don Bernardino, José Bernardino Contreras Pérez. Ese es tu título. Bien, entonces.